Nos encontramos nuevamente en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir a un visitante que tuvimos en esta semana, que es el licenciado Arnaldo Bocco, que en el contexto de el encuentro que realizó la Unión del Comercio, la Industria y la Producción junto con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y su Federación de entidades representativas de las producciones intensivas, se efectuó en nuestra ciudad. Bueno, ahí estuvieron representantes de los frutihorticultores, productores avícolas, productores apícolas, también de productores de kiwi, productores de la producción porcina, en fin, todas aquellas producciones, los viveristas que reúnen a esta potencialidad que está teniendo nuestra ciudad y nuestra provincia y el crecimiento constante de estas producciones intensivas que al mismo tiempo van generándose algunas problemáticas que hay que analizar para encontrar caminos superadores, como en el caso en Mar del Plata de la utilización de los agroquímicos y el equilibrio con la contaminación o la no contaminación y la ecología. Así que esto se realizó en el Salón Luxemburgo de Sierra de los Padres, en el cual se reunieron más de 200 productores de toda la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el licenciado Arnaldo Bocco desarrolló una conferencia y posteriormente lo hemos recibido en nuestro programa para conversar con él de la realidad económica de nuestro país. Así que en unos segundos vamos a estar nuevamente con ustedes para recibir al licenciado Arnaldo Bocco. Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Arriba Cabrales, significa buen café. ¿Buscás personal? Servicio de Empleo UCIP. Igualdad de oportunidades, eficiencia, compromiso y tecnología. Al servicio de consultorías, evaluación de personal, selección de personal. Infórmate en www.empleos.amia.org.ar o al teléfono 499 77 77. Estudia en UCIP, Recursos Humanos, Marketing, Sueldos, Impuestos, Secretariados, Despachante de Aduana. Llama al 499-7777. Capacitación UCIP. Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia, promoviendo siempre el desarrollo del sector madera y mueble. Afíliese, llame al 500 3100. Nos encontramos con el doctor Arnaldo Bocco, economista, para compartir un poco cuáles son sus visiones sobre la situación actual de la economía argentina y bueno, cuáles son las perspectivas de futuro. Buenas tardes, Arnaldo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, comentanos un poquito cuál es la situación actual de la economía argentina. Hoy vemos que la gente tiene mucha incertidumbre, no sabe lo que pasa, lo que no pasa. ¿Qué es lo que hace? Es como que todo el mundo está restringido también en el gasto por miedo. Hoy tenemos una economía sana, ya está más vulnerable. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, es una economía con un proceso económico y con una conformación consolidada que tiene problemas por la desaceleración económica que tuvo en el 2012. Eso generó problemas fiscales, tuvo un 2012 bastante amarrete en términos de recaudación con relación a lo que fue el gasto público, tuvo una situación internacional compleja porque Brasil se desaceleró, dejó de comprar productos en la Argentina, exportamos relativamente menos, nos compró mucho menos y eso también tuvo un fuerte impacto porque el complejo automotriz, que depende básicamente de Brasil, es un complejo que impacta básicamente casi en un 40% del Producto Bruto Industrial, de manera que desacelerar el Producto Industrial de la industria automotriz es desacelerar una parte importante de la economía y impactar en una cantidad de factores, que son vendedores de materia prima, transporte, el efecto multiplicador que eso tiene siempre es negativo. Segundo, tuvimos la esperanza de tener una cosecha de soja que iba a ser de 50 millones de toneladas y tuvimos 39. Eso generó mucho menos dinero en la economía, es una cifra gigantesca, 11 millones de toneladas. Este año vamos a tener una cosecha cercana a los 50 millones de toneladas. Algunos incluso hablan de menos, yo creo que va a estar entre 50 y 51 millones de toneladas. Entonces, esa situación generó un año en donde además tuvimos una concentración de vencimiento de deuda después renegociada con los canjes del 2005 y 2010 de casi 6.600 millones de dólares. La Argentina básicamente, sobre todo en diciembre, pagó una cuota muy importante del bono atado al PBI, que había sido del año 2011, donde el producto subió al 8%, 8,5%, y eso generó un pago de 2.600, 2.700 millones en diciembre, digamos. Sí. De tal manera que hubo una concentración de hechos no positivos en el año 2012, que no afectó el empleo porque el nivel de consumo se mantuvo relativamente estable, los productos se mantuvieron estables, la economía se enfrió, pero no aumentó ni la desocupación ni cayó en cierto nivel de actividad industrial. Se mantiene más o menos 1-2% con mucho altibajo. Eso genera desconcierto. ¿Por qué? Porque fue un año de mucha monetización. El gobierno emitió una enorme cantidad de pesos para pagar básicamente deuda del Estado, para pagar a proveedores. Ese dinero se volcó casi todo, la oferta monetaria creció 40%, de los cuales diríamos 20 y 25 fue en diciembre. Claro. Entonces tuvimos muchas semanas donde la totalidad de los billetes que pasaban por las manos de la gente, los nuestra, tuya, mía, eran todos billetes sin uso, eran 0 kilómetros. Sí. Eso generó una gran ofensiva donde la gente se lanzó a consumir. Bueno, probablemente acá en la ciudad de Mar del Plata es donde menos se notó porque quedaron muy descontentos con la temporada del verano. Sí. Pero también fueron modestos a la hora de fijar precios. El resto del país explotó en términos de turismo, donde fuiste a la Patagonia, etcétera. La situación fue distinta, los precios eran muy distintos. Pero llevó a que una parte importante de la población viajara al exterior por los precios locales y otra parte utilizara el producto de su aguinaldo, del ahorro del año, del crecimiento salarial, para comprar autos, para comprar bienes durables, digamos, toda clase de bienes durables, televisores, etcétera, digamos, como son esos, mejorar su calidad de inserción en los mercados de distinta manera, y el resto lo ahorrar en dólares. Entonces hubo, por 2 caminos, o 3, hubo una ofensiva hacia el dólar. Esa ofensiva hacia el dólar fue hacia un tipo de cambio que creció de 6 a 8 pesos en cuestión de prácticamente 6 semanas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Hay una nueva generación de empresarios comprometidos por una Mar del Plata mejor. Sumate y encontranos en Facebook. USIP, Comisión Joven.
Línea de créditos para pymes industriales. Tasa fija en pesos 9%. Monto de 100.000 hasta 1.500.000. Informes al 499-7777 o por mail a financiamiento@ausip.org.ar. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Continuamos con el doctor Arnaldo Bocco. ¿Qué es lo que sucede con la inflación en general, que es lo que le preocupa mucho a la gente? Y sobre todo lo que tiene que ver con los rubros alimenticios, ¿no? Que cuando uno escarba un poquito, en realidad se da cuenta que hay mucha concentración en la oferta atrás de los rubros alimenticios y parece que es lo que más le queda en la mente a la gente. Sí, hay un punto que yo se lo expresé a Raúl en un programa anterior. El gobierno estaba viendo que la inflación iba a una tasa extremadamente veloz en recomposición. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno establece un conjunto de precios básicos y sobre el resto de los productos va lentamente autorizando listas de precios sobre los productos premium. Okay. Si yo voy a un hipermercado, a un supermercado a comprar hoy en distintos lugares donde hay concentración demográfica alta, yo en Buenos Aires encuentro los valores que Moreno dice. Por ejemplo, la merluza para Pascuas y Semana Santa, los valores básicos están disponibles, etcétera. Pero yo tomo los productos que son premium en la canasta de consumo, que son de consumo de clase media alta para arriba. Esos productos no tienen techo, digamos, claro. El proceso de inflación es extremadamente alto. Entonces, para mí es un problema serio porque la persona que compra es el mismo que fija precios. Claro. Cuando yo compro y veo que, por ejemplo, un yogur vale €1, en Europa no vale €1 un yogur. Lo que quiere decir que alguien está haciendo una diferencia importante. Yo investigué este tema y dije, bueno, pero ¿cómo puede ser, le digo, que un yogur a una fábrica se venda a 8.50, un yogur, digamos, de alta calidad? Me dice, nosotros lo vendemos a $3. ¿Lo vende a $3 la fábrica? Sí. O sea, ese yogur, la cadena, entre los costos de logística, sí. Entre los costos de logística son muy altos, sí. Más el margen del supermercado, que el supermercado factura con un 50-60% arriba, digamos, sí. Evidentemente se llega a ese valor. Entonces, hay costos reales, que son la cadena logística, costos reales, que son los de la actividad industrial. Si vos fijás, el vendedor de la leche hoy está recibiendo un valor muy bajo, que ahora se está recomponiendo. La industria está muy acotada en rentabilidad, pero sin embargo la cadena comercial y la logística tiene una parte importante. La logística interviene en logística, seguros, seguridad, porque también hay problemas de seguridad. Pero cuando llega al hipermercado, que es donde se concentra el 60% del consumo, el hipermercado factura con valores muy altos. Entonces, por eso se produce esta contradicción entre comercio, el sistema bancario y los hipermercados. ¿Por qué? Porque el hipermercado comparte parte de su renta con los bancos, que venden con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, y se llevan una parte del negocio. Cuando al supermercado le dicen, parame los precios, él dice, bueno, pero decir a los bancos que me cobren menos comisión. Y por eso se empieza esa guerra. Para mí, el gobierno empezó a actuar, digamos. O sea, primero, el proceso inflacionario bajó, ¿por qué? Porque el Banco Central empezó a esterilizar muy fuerte en la segunda quincena de enero, sacó moneda de circulación y hoy ya tenemos prácticamente un crecimiento de la base monetaria del 30-32% con relación al 40% que creció a fin del año pasado. Claro. Si va desarmando eso, segundo, el gasto público en este periodo cerró con un déficit relativamente bajo, un 2.2% del Producto Bruto. Pero si yo miro cómo termina marzo, el déficit fiscal prácticamente está en proceso de desaparición. ¿Por qué? Pues el gobierno dejó de gastar. Entonces, esos son atenuantes al proceso inflacionario, no son atenuantes para el crecimiento económico. Nosotros necesitamos un gobierno que gaste bien en inversiones. Hablamos en el bloque anterior de que durante el año 2012 se había caído un poco la recaudación del gobierno y que habían mantenido un nivel alto de gasto público. Ahora si este gasto público se encuentra limitado, quedaría el desafío de aumentar la recaudación. No, yo creo que, primero, la recaudación por efecto inflacionario va a subir. Sí. Segundo, el gasto público está acotado y para mí el gobierno tiene que desarmar los subsidios a la clase media, media alta rápidamente, porque con eso produce un ajuste severísimo en el gasto. Lo hizo al final del año pasado, si uno se fija, el subsidio más grande lo tiene la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los sectores de más alto poder adquisitivo de la Argentina, donde está subsidiado el agua, el gas,
el transporte, etcétera. Yo creo que el gobierno está desarmando sus subsidios y evidentemente en este año lo tiene que sí o sí terminar de desarmar porque es un componente político que es un subsidio a clases de ingresos muy muy altos, donde las familias tienen ingresos tremendamente altos y donde flexibilizar y darle el precio lleno para pagar por ese servicio o la tarifa plena no cambia la ecuación de ingresos de una familia del sector que hoy se está beneficiando. Claro. Entonces es importante a los efectos del equilibrio fiscal. Una de las cuestiones que se vuelven a hablar es sobre abrir la importación, digamos, o que se ha escuchado en estos días es sobre la apertura de la importación. La importación, por otro lado, que durante el año pasado fue muy restringida, no ha sido una de las causas también para que haya menos ingresos fiscales, porque también se cobran impuestos por las importaciones y se cobra el IVA de los productos importados, por un lado. Fue fuera de la discusión de fondo, ¿no? Sobre la importación el precio de fue referencia relativamente restringida, porque el nivel de importación fue alto el año pasado. Lo que probablemente no se importaron fueron productos terminados, digamos, o sea, dejamos de importar fideos de Italia, por ejemplo, dejamos de importar algunos electrodomésticos, pero el grueso de la importación se mantuvo, en máquinas se mantuvo. Digamos, el problema más serio que tiene cerrar la importación es que uno está cerrando la importación de bienes y equipos, maquinaria, etcétera. Claro. Si yo estoy dejando de importar maquinaria, estoy desincentivando la inversión. Y esta economía, ¿cómo? O de insumos también, que en muchos casos son parte de un valor agregado mayor. Porque cuando yo cierro drásticamente la importación, cometo alguna desprolijidad, porque dejo a todo el mundo fuera, digamos. Entonces, tengo insumos médicos que quedan afuera, tengo una cantidad de insumos críticos que no se producen localmente, entonces tengo que generar un productor local que de otra manera lo hubiera generado en el tiempo. Esto llevó a que en electrodomésticos tuvieras un boom de la industria de electrodomésticos locales. Hoy vi, por ejemplo, el dato ya prácticamente del 96-97% de celulares que se consumen en la Argentina se fabrican en la Argentina. Claro. Y no es que estemos atrasados, probablemente vengamos atrasados entre 6 meses y 8 meses con relación al sistema del mismo producto en los países avanzados. Probablemente no tenemos toda la constelación de productos, pero bueno, en términos locales ahorraste una parte de divisa que la podés utilizar a otra cosa. Vamos a este año, yo creo que esto es como la tarjeta de Moreno. Me parece que son hechos de un llamado de atención que hace la presidenta en el sentido, muchachos, acomoden los precios porque nosotros vamos a abrir la importación y vamos a perjudicar a la industria local si ustedes no acomodan los precios. Claro. La tarjeta de Moreno es una tarjeta para bajar las comisiones al 1%, cuando los bancos se llevan el 3% de ese crédito o de ese cargo sobre la tarjeta. Me parece que no es tan fácil de aplicar porque hay que establecer un mecanismo, digamos. De todos modos, alguien va a hacer un negocio acá. Y yo creo que los bancos van a perder una parte del negocio porque son demasiado... Tienen una codicia y una avaricia muy alta con relación a los consumidores, digamos. ¿Y es el tipo de empresas aparte o el sector que más ha ganado en todos estos últimos años? El sistema bancario es un sistema que ha tenido la rentabilidad más alta de toda la economía. Claro. O sea, no es menor, porque para llegar a donde está el sistema bancario, el Estado lo subsidió durante muchos años. Sí. Le compró los bonos, le garantizó el pago de la inflación del SER más las alícuotas distintas de esos bonos, le facilitó procesos de capitalización, o sea, el saneamiento bancario no lo hizo solo el Estado, lo hizo la comunidad. Claro. Entonces, ahora necesitamos el periodo en que la comunidad tiene que devolver al sistema público, al sistema privado, los beneficios que le dimos en la primera parte de la década pasada. Digamos. Y le generó también el Estado a los bancos durante estos últimos años normas que, si bien contribuyen al blanqueo de la economía, también benefician a los bancos, ¿no? No, los bancos se benefician. El tema que siempre digo, los bancos son pocos, tienen limitada cantidad de créditos, y un banco grande que atienda al sector empresario no da crédito a pymes, da escasamente, con 300, 400 empresas explica el 80-90% de su cartera y después el resto se arregla como puede. Tiene que ir al sector informal, se tiene que fondear a tasas muy altas, se autofinancia en las inversiones porque trata de ver cómo puede ganar más para mejorar su local, mejorar su fabriquita, etcétera, digamos. O sea, yo creo que ahí el Estado ahora tiene un desafío muy importante en ese sentido. Muchísimas gracias.
Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Estudia en UCIP. Recursos humanos, marketing, sueldos, impuestos, secretariados, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Capacitación UCIP. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Línea de créditos para pymes industriales. Tasa fija en pesos 9%. Monto de 100.000 hasta 1.500.000. Informes al 499-7777 o por mail a financiamiento@usip.org.ar. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Estamos llegando al cierre del programa, queridos amigos, y recordarles que el licenciado Arnaldo Bocco, que ha estado en reiteradas oportunidades en nuestro programa, es un ex presidente del Banco de Inversión y Desarrollo, el vice de Comercio Exterior, es también un ex director del Banco Central, economista de primer nivel en la Argentina, consultor de empresas, y también era el potencial ministro de Economía de Graciela Fernández Mejides en la elección del año 99. Bueno, con él conversamos de toda esta temática, pero me lleva a tener dos reflexiones sobre el final, que una es la que está relacionada con el pago de ganancias por parte de los jueces, fiscales del Poder Judicial. Este es un tema controvertido, indudablemente que quienes no somos integrantes del Poder Judicial y tenemos que pagar nuestros impuestos y el impuesto a las ganancias, que es un impuesto realmente fuerte, 35% del ingreso, realmente es un porcentaje importante de aporte por su ganancia, y que lo tienen que pagar también los empleados. Yo he escuchado a algún juez que dice, no, pero el sueldo no es una ganancia. Sí, bueno, pero hay una ley que dice que la cuarta categoría paga impuesto a las ganancias. Después habrá lo mínimo no imponible, que es lo que reclaman los trabajadores, de que sea aquello que está destinado a la satisfacción de las necesidades del individuo. Eso debería estar exento del impuesto a la ganancia, porque no sería ganancia, sino sería el costo de mantenimiento del ser humano y su familia, que es lo que genera el ingreso que después en su excedente se convierte en ganancia. Pero esto que si corre para la cuarta categoría, para un empleado, un asalariado, y que hoy, como el mínimo no imponible es bajo, pagan todos los asalariados, con más razón tendría que pagar los señores representantes del Poder Judicial, que ganan honorarios y sueldos realmente importantes. Que está bien que así sea cuando se cumple adecuadamente con la función dentro del Poder Judicial, y que necesitamos tener quienes interpreten con capacidad, con eficiencia, la justicia, para que haya equidad entre los ciudadanos y tengamos un poder del Estado que defienda los derechos del ciudadano y castigue adecuadamente a quienes son peligros para la sociedad. Pero eso no significa, y los jueces dicen entonces, por un lado, que el sueldo no es ganancia, cosa que, como dijimos, no es así. Hay una parte que realmente es ganancia, tiene que tributar igual que un empleado. Y además dicen que
la Constitución establece la intangibilidad de los salarios y que en consecuencia pagar el impuesto a las ganancias va contra esa intangibilidad. Nosotros creemos que realmente no es así, creemos que los jueces tienen que pagar como paga todo el mundo. He escuchado declaraciones de algún fiscal general que no está de acuerdo. En última instancia forma parte del sueldo, muy bien, que se le pague el sueldo que se le tiene que pagar, pero que tributen el impuesto a la ganancia. Hace a la equidad. Somos todos iguales ante la ley y tenemos que ser equitativos. Si paga la presidenta, si paga los ministros, si paga los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ¿por qué no van a pagar los integrantes del Poder Judicial? Creo que es realmente una gran inequidad el que no se haga. Y claro, ustedes recuerdan que se dijo que hay una ley que dice que tienen que pagar y hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia que dice que suspendió el pago. Claro, los jueces, la Corte Suprema de Justicia está integrada por los jueces que decidieron que ellos no tenían que pagar, ni ningún juez de ningún ni de el sector nacional, ni provincial, ni de ningún nivel de la justicia. Los propios jueces decidieron que ellos no tenían que pagar. Bueno, esperamos que realmente nos equiparen como ciudadanos a todos los ciudadanos. Y creo que esto realmente sería justicia. Queridos amigos, nuevamente nos encontramos con ustedes dentro de una semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros de semana a semana. Y de esa manera nos vamos a volver a encontrar aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata dentro de una semana. Muchas gracias.